disfrutar de la ponencia de nuestra querida maestra Rosy Luna, profesora y terapeuta de limpieza y reprogramación de la memoria celular. Su tema es memoria celular. Maestra, sea bienvenida. Maestra Antonia. Muchísimas gracias. Bueno, Rosy, encantada de saludarte. Yo soy Un Antonia gusto. Doctor, estoy en España y Carolina y como yo estamos siendo anfitrionas de este magnífico evento. Estamos encantadas con todo lo que se está moviendo. Aquí muy complacida de saludarte y de darte la bienvenida. Dejo a Carolina que te hable porque no te dejé hablar en la despedida. Muchísimas gracias por la invitación, por todo. Encantada de tenerte, Rosy. El tema que vas a comentar también va a ser seguro muy interesante y aquí estás con el calor de todo el equipo para que lo desarrolles como tú lo desees, como tú lo has preparado. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor para mí volver a recibir la invitación de ustedes y en esta ocasión estar para España. Así que buenas tardes y buenas noches para todos los que estén escuchando. Y es un tema que a mí me produce mucha pasión contarlo y transmitirlo porque es una gran herramienta de sanación, el método de memoria celular que el nombre completo es, como bien ustedes dijeron, limpieza y reprogramación de la memoria celular. Así que yo tengo también una amiga, ¿sí? Perdona, sí, que Antonia. Sí, encantada, mira, preciosa. Encantada. Vas a ver que seguramente desaparecemos de la pantalla, porque la idea de esto es que tú des a tus anchas la exposición y dentro de la hora que tenemos para tenerte, en los últimos 15 minutos seguramente volveremos a aparecer para hacerte las preguntas, para que yo y sí te diga lo que están diciendo en las redes para ti y que sepas que estamos aquí en el backup. Oye, excelente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una compañera y amiga que también se suma conmigo, así que no sé si ya está ella. Si está habilitada, es Miriam Vittori. Permítame, vamos a ver, voy a mandarle el mensaje a Carolina porque ahora está cambiando un poquito la modalidad. Tal vez puede ser que nos está esperando que Claro, puede ser, seguramente está esperando. Chévere. Perfecto. Si usted gusta, comience la ponencia y ella entrará. Perfecto. No, aquí está, yo la tenía pendiente. Aquí está, yo la tenía pendiente. Adelante, Miriam, bienvenida. No sabíamos de dónde venía. Bienvenida, Miriam Vittori. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas tardes. Bienvenida. Te teníamos en espera porque teníamos pendiente a Rosy Luna como expositora, pero no sabíamos de ti. Entonces, como este link puede haber estado a lo mejor en manos de alguna persona que era solamente oyente, teníamos... yo estaba capciosa, no sabía si tenía que dejar de entrar. Así que bueno, bienvenida ahora que ya Rosy te dio la bienvenida. Me presento rápidamente, soy Antonia Doctor, que conjuntamente con Carolina de Como somos las anfitrionas de España 2022 porque estamos en España y somos españolas, aunque yo hablo venezolano. Y Joyce Mata es en este momento la representante de UTIE, que también te va a dar la bienvenida junto con Carolina. Así que bienvenida, Miriam. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Bueno, pues sí, os vamos a dejar para que desarrolléis vuestra ponencia y encantada y disfrutar de ella. Bueno, adelante. Gracias. Un fuerte abrazo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, a mí ya me han presentado, así que tengo el honor de presentar, como les dije antes, a mi amiga, mi colega, mi compañera en todo lo que son las terapias holísticas, pero especialmente en este método que es memoria celular. Entonces, no sé si querés, Miri, poder contarnos un poquito de cómo llegaste vos a conocer el método. Así podemos ir contándoles un poquito de qué se trata y para qué sirve este método.
Bueno, yo llegué por el 2016 a tu terapia, a tus manos como paciente, en realidad, porque estaba pasando una situación personal muy particular y buscaba soluciones que no encontraba en las terapias tradicionales. Y cuando fue tal el impacto que generó en mí esta terapia, porque siento que es una terapia muy amorosa, porque si bien uno habla del conflicto y del problema que tiene para resolver, se trabaja con protocolos y con ejercicios que son no solo sanadores y efectivos, sino que son muy amorosos porque no están metiendo el dedo en la llaga todo el tiempo para volver a sufrir el dolor, sino que busca sanar. Entonces, bueno, así comencé yo. Fue ese impacto que me hizo después estudiar, no solo después ser terapeuta, sino también ser profesora del método y recomendarlo porque a mí me hizo muy bien por eso. Gracias, Miri. Sí, esto que estás comentando nos abre la puerta para contar que como lo que hacemos con este método es cambiar el recuerdo traumático o doloroso, pero lo hacemos a un nivel de la impronta que está grabada en las células. Entonces, las células son como bebés y por eso el método es muy amoroso, como vos decías, es cálido, se hace con muchísimo cuidado. Cuando el terapeuta trabaja con la persona, lo hacemos en forma consciente totalmente, tenemos accesos para poder acceder justamente a esa memoria celular, que puede ser la memoria celular desde el momento de la gestación hasta el día de hoy. Hay un registro, aunque nosotros no recordemos momentos, años de nuestra vida, porque hay personas que esto les sucede, en las células está todo grabado lo que nos sucedió, y sobre todo lo que sentimos. Entonces, también hay otra información que es heredada por el ADN, que eso nos toca como herencia, y uno no sabe. Entonces, tenemos que trabajar, cuando trabajamos en terapia, en sesión, de una manera muy cuidadosa y muy amorosa, porque lo que se cambia es esa impronta, ese registro, esa información que tienen nuestras células. Entonces, es la manera, y además en este método tenemos como herramientas lo que son las frecuencias lumínicas y sonoras, que nosotros le llamamos capelinas, y eso actúa en las células de una manera así, suave. Es una forma de reprogramar desde la amorosidad y con todo el cuidado de lo que eso implica, de lo que estamos cambiando, porque inclusive si la persona no tiene el recuerdo muy vívido, también podemos lograr un buen trabajo, que por supuesto si nosotros cambiamos esa información, el resultado de lo que resuena con nuestro entorno y con nuestra vida va a cambiar también. Por eso decimos siempre nosotros los terapeutas y profesores del método que es un método muy efectivo, porque es totalmente así. Nosotros que lo comprobamos con nuestra propia vida, porque cuando se estudia memoria celular les vamos a compartir que durante todo el estudio de lo teórico, lo vivenciamos, entonces vamos sanando nuestra propia historia. Desde ese lugar es que uno, cuando comparte con otra persona la terapia, sabemos bien por lo que pasa. Y dependiendo el tema que se trabaja, como todas las células tienen que cambiar la información, esto demora aproximadamente 72 horas a partir del momento de la sesión. Entonces la persona a veces siente una especie de cansancio, porque es mucho el cambio de información, otras veces siente enseguida un alivio. No sé cuál es tu experiencia, Miri. ¿Vos qué recordás de esa época cuando eras paciente? Dependiendo
Lo que pasa es que uno empezás la sesión con un objetivo chiquitito, que es decir, bueno, ¿qué quiero lograr con la sesión? Yo cuando entro con un objetivo y voy a salir con algo en mí, algún cambio en mí. Siempre planteamos 2 objetivos, un objetivo para la sesión y un objetivo en general para trabajar como tratamiento con la terapia. Pero en lo inmediato ya se generan cambios. Hay una gran movilización emocional que se produce, que no solo afecta desde la emoción, sino también desde el físico. Por eso hablamos de estos síntomas que pueden surgir a partir de la movilización. Un dolor de cabeza, un dolor de panza, cansancio o una hiperactividad, depende de cómo cada uno lo vivencia. Pero remontándome a tantos años para atrás, porque fue en el 2016 y 2017, dependía del protocolo que trabajáramos y de la emoción con la que yo iba, también cómo movilizaba, porque se va trabajando como si fuéramos capitas de cebolla, en la que tratamos de ir de lo más superficial a lo más profundo. A veces no podemos ir directamente a lo más profundo porque quizás el alma, el cuerpo, la persona no lo resiste porque es muy fuerte, entonces vamos sacando capitas. Y hay personas que son más mentales, hay personas que son más emocionales, entonces también eso influye mucho en cómo se vivencia cada experiencia, cada sesión, cada ejercicio, y cómo salimos de cómo terminamos la sesión en ese día, ¿no es cierto? Pero yo soy extremadamente emocional y muy mental también, o sea, dependo de las 2 cosas, y salía a veces muy movilizada sin entender el por qué me pasaba, hay veces que caía 3 días después, y hay veces que me iba más liviana en el momento. Pero es verdad eso, quiero recalcar esto de las 72 horas para ver si se entiende bien. Es el lapso en el que las células tardan en volver a reproducirse. Entonces, cuando nosotros con un protocolo que trabajamos, una vez que modificamos esa información, ya se borró la información anterior y se copió con esas capelinas o frases y colores la información nueva. Pero como la célula tarda 72 horas en reproducirse, recién las nuevas células que tienen esta nueva información van a hacer impacto en nosotros a partir de esas 72 horas. Pero una vez que se modificó la información, ya se modificó, o sea, nunca volvemos para atrás. Puede ser que tengamos emociones que resurjan, porque muchos hechos nos pueden hacer vivir una misma emoción, pero lo que se sanó, se sanó. Eso es lo lindo y lo que más se impacta de la sesión. Y después también son la relación que existe, de la sincronía que existe entre esa información que hay que cambiar y la frase que repetimos. Porque uno no puede entender cómo el cuerpo lo sabe, cómo mi célula sabe lo que necesita y cómo la frase es tal cual lo que yo estoy trabajando en esa sesión para sanar. Exactamente. Nosotros, para que comprendan un poquito más las personas que nunca vivieron esta experiencia de pasar por una sesión de memoria celular, mientras estamos haciendo el ejercicio con la persona totalmente consciente, pero colocando sus manos en algún banco de información para acceder a esa información, le vamos a solicitar que nos diga un color. A ese color le corresponde una frase, y esas 2 combinaciones forman lo que es una capelina. Entonces, lo maravilloso que sucede en la sesión también es que la persona nos pide un color cualquiera, pero la frase le resuena muchísimo y tiene mucho que ver con la persona. Ahora esa combinación lo que hace es permitirnos o que se modifique esa información que tenía en su memoria celular, o en muchas oportunidades las utilizamos para sellar ese trabajo cuando está finalizado, cuando logramos hacer la reprogramación. Entonces ocurre esa magia, ¿no? que nosotros vivenciamos mucho en las consultas y en los cursos, porque cualquier persona que conozca las capelinas termina amándolas por justamente esa sincronicidad que contaba Miri, que sucede porque resuena. Cuando yo la invito a Miri a compartir conmigo esta ponencia,
con todo el amor que nos tenemos como amigas, como hermanas de la vida. Creo que una de las primeras cosas que le dije a Miri fue que hoy justamente es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día muy particular y lo quiero mencionar y destacar porque toda la violencia sufrida en otras generaciones generalmente la traspasamos por el ADN y tenemos esa información. Entonces, por supuesto la violencia no tiene género. Hoy justamente es contra la mujer, pero se viven violencias con las criaturas, con los niños, con los adultos mayores. La violencia no distingue, pero toda esa información que haya vivido una persona lo traspasa por el ADN. Y en las generaciones futuras queda ese trauma, esa información. Entonces siempre es muy importante, por eso esto viene a acotación de que me gustaba contarles, también con Miri, qué personas pueden acceder a una terapia de memoria. ¿A quién le serviría hacer una terapia o una sesión de esta terapia? A cualquier persona, justamente, porque tenemos a veces registros de guerras, también violentas, de hambre, del tema que sea o de enfermedades. Cuando uno habla de enfermedades heredadas genéticamente, bueno, desde las terapias holísticas solemos decir que no se hereda la enfermedad, sino la causa que llevó a que se genere esa enfermedad. Entonces, con memoria celular podemos desprogramar todas esas informaciones. Podemos trabajar con cualquier tema que para la persona esté siendo en este momento o un obstáculo, un impedimento también para lograr algo que se proponga, o sea, algo que le está impidiendo ser feliz. Me quedé con lo último que dijo la ponente anterior, sean felices, y realmente nacimos para ser felices, tenemos que reprogramarnos para poder lograrlo. Entonces, este método, nosotras damos fe por haberlo vivenciado y por la cantidad de personas, perdón, por la cantidad de personas que atendemos, cómo ocurre el cambio. Y el cambio es así, porque al cambiar esa información, el resultado va a ser otro. No sé, sí. No, lo importante es que la persona es consciente durante todo el proceso, o sea, nosotros solo guiamos en ese ejercicio para que la persona vaya sintiendo, descubriendo y llegando al origen de ese conflicto para poder sanarlo. Y escucha su propio cuerpo para poder entender el porqué de esas frases o colores y lo que sus células le están pidiendo. Otra de las cosas importantes también es que no solo partimos de una emoción, porque sino también podemos partir de una incertidumbre, de un pensamiento, de una enfermedad, de algo físico, de algo emocional, de algo mental, o sea, no se restringe únicamente a una emoción. Sí va a aparecer esa emoción para sanar, porque es como uno lo vive, pero podemos partir de cualquier punto en ese sentido. Hay veces que uno tiene un problema en la vista, o dolores de cabeza, migrañas, o tiene conflictos con la obesidad, o con algún vínculo, entonces podemos encararlo, empezar desde cualquier punto. Y otra de las cosas, más allá de que recibimos información genéticamente, en mi caso particular, yo para terminar de sanar en una situación muy particular, que era un recuerdo que a mí me venía y me venía y me venía y no le encontrábamos el sentido en esta vida, tuvimos que ir a un protocolo que es muy profundo, que permite el contacto con lo ancestral. Y porque hay veces que vienen los traumas desde los ancestros. Cuando ellos no lo lograron resolver, se sigue transmitiendo a través de las células en el ADN, como decía Ro, y
alguno del clan, alguno de ese grupo familiar lo tiene que resolver. Entonces se sigue trasladando y trasladando hasta que uno se pone la camiseta y dice, bueno, soy yo el que voy a intentar en esta vida resolverlo. Pero no por un conflicto propio, ni un trauma propio, sino porque viene grabado en las células, pero desde los ancestros. Y hasta eso yo experimenté con esta terapia y pude poner fin a una situación a raíz de ese ejercicio y protocolo. Gracias, Miri, por comentarlo, porque es uno de los protocolos que realmente son tan profundos, casi todos, pero este en particular es un protocolo muy, muy profundo, porque nos lleva a esas memorias ancestrales, como comentaba Miri, y así se resuelven cuestiones que muchas veces las personas buscan la respuesta o la sanación y no acceden a eso, sino a través de este protocolo, o hay varios protocolos que son interesantísimos, accediendo también a la memoria intrauterina, ahí donde se recibe muchísima información de la mamá y de todo el entorno, de la vivencia que tuvo esa mamá. Entonces tenemos afortunadamente muchos protocolos para poder tratar temas diferentes en cualquier área de nuestra vida que se nos esté presentando ese inconveniente o ese obstáculo. Y cuando queremos conseguir logros también. Sí, no, también el logro de objetivos, plantearte, uno está trabado en un objetivo o en un proyecto, también hay protocolos para trabajar eso y son muy efectivos cuando uno tiene carencia económica o no tiene buena relación con el dinero, y verlo como ese intercambio de energía, en vínculos de pareja o para lograr una pareja, no solo para resolver el conflicto familiar o de amistades. Hay veces que tenemos problemas en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo y queremos o resolverlo y armonizarlo, o queremos poner distancia. O sea, hay creo que para todo. Si uno se pone a analizar, para resolver cualquier conflicto o situación que estemos transitando. Una de las cosas que quizás nos tenemos que podemos comentar también es a partir de qué edad la persona puede tomar una sesión individual. Si bien hay muchos criterios a partir de qué edad, generalmente, o yo considero que a partir de los 7, 8 años es cuando recién los niños comienzan a despegarse de la información que recibe de la mamá. Entonces, quizás los conflictos anteriores a esa edad se resuelven a través de la madre o del padre, ¿no? También, porque hay que trabajar al grupo familiar, pero no directamente con el niño. Sí, más allá de edad sí, porque quizás es más traumático y bueno, no está en condiciones de diferenciar qué es propio, qué es de la mamá, qué es ajeno. Entonces se resuelve a través de los padres. Exactamente, Miri, y mucho más peso, por así decir, tiene la mamá siempre, por lo que comentaba recién, desde el útero, ¿no? Toda la información que generan y se transmiten un bebé con su mamá, la mamá siempre tiene la posibilidad, y más allá de la edad del niño que aconsejamos trabaje la mamá antes que el niño, aunque sea una persona adulta, la mamá, ese lazo es así por toda la vida, y la mamá siempre puede trabajar por ese hijo, modificar información, porque la mamá es la que le transmitió cierta información. Entonces, no es lo mismo cuando es un adulto, si trabaja personalmente, así trabaja su mamá, pero siempre hay algo que la mamá puede hacer. Y esto también trae como mucha calma a muchas personas que tienen conflictos y no saben cómo resolverlos con sus hijos. Entonces es una manera también de poder trabajar, porque la madre eso lo puede lograr. El papá también, por supuesto, tiene información, pero no es la misma información, claro, justamente porque la que lo lleva en el vientre y se produce toda la gestación es en el vientre de la mamá.
Entonces, desde ese lugar también tenemos esa opción. Es decir, hay un abanico enorme de posibilidades de poder sanar cualquier tema con esta terapia. Nosotras en particular, bueno, Miri recién estaba contando cómo llegó, en mi caso fue diferente, en mi caso sí me acerqué a otras terapias, como Reiki, reflexología, conocí a otras terapias antes de memoria celular, pero de memoria celular llegué a estudiarlo, y mientras estaba estudiando, con este sistema que les comentaba antes, de vivenciar cada protocolo, cada ejercicio que hacemos, ahí fui sanando. Entonces, claro, se produjo un gran cambio en mí, y eso me llevó a, bueno, a poder transmitirlo, y bueno, uno llega a veces, yo digo muchas veces, vibra celularmente con ciertas personas. Entonces, por más, justamente Miri y yo somos, podemos decir, casi vecinas, estamos en un radio cercano, viviendo cerca, no juntas, cerca, y, y el sol sale para todos, porque a ella le va a llegar una persona que sea afín a ella, a su historia también, para sanar, y a mí me va a llegar alguien afín y que resuene con mi historia. Entonces, es así. Y bueno, y justamente después de la pandemia, que en pandemia logramos poder conectarnos con esta herramienta tan hermosa que existe, que es la que ahora nos hace posible esto, el Internet, llegar a cualquier lugar del mundo. Siempre que nosotras hablemos ese idioma, podemos llegar, y bueno, y nos ha dado la posibilidad de sanar a distancia a muchísimas personas. Entonces, tenemos personas ahí por el mundo donde hemos llegado por medio de la pantalla, como estamos haciendo ahora, pero en un ejercicio donde nunca nos conocimos personalmente, la persona igual genera esa confianza, ese vínculo con el terapeuta, y las experiencias son muy, muy hermosas. Para nosotras muy gratificante. Y otra cosa que fue importantísimo en mi caso fue poder llegar a personas hipoacúsicas y tener en la consulta y también estudiando personas hipoacúsicas, y sanar a través de este método, porque al principio nos parecía imposible, porque la persona tiene que mantener los ojos abiertos para leernos los labios, si está con los ojos cerrados se le dificulta más, pero lo logran, porque nos escuchan con los ojos abiertos y después cierran los ojos, repiten la frase de las capelinas. La verdad que yo cada día estoy más asombrada de este método. Es como que si descubriéramos que no tiene límites, y que donde nos proponemos llevar sanación, llevamos. En particular también a mí me llegan muchos casos de cáncer, y bueno, también hemos tenido muchas experiencias increíbles de sanar el alma, sanar el corazón, sanar esas heridas, esos traumas que se produjeron mucho tiempo antes que la enfermedad en sí. Entonces, no sé, yo creo que Miri, ahora te voy a preguntar también qué casos son los que más resuenan con vos, y cuál es como tu especialidad, porque se nos va brindando así, como resonancia, pero tenemos para todos los temas, y así la cantidad de profesores y de facilitadores que existen del método, cada uno tendrá su historia como nosotras. En tu caso, Miri, ¿qué es lo que más te llega? Mira, sobre todo cuestiones serían existenciales, es mucho trabajo interior, de conectarse con uno mismo, de autovalorarse, de aceptarse, de quererse, es mucho trabajo interior, mucho existencial en ese sentido. Y también de definir esto del equilibrio entre lo espiritual y lo material, porque a veces uno es demasiado espiritual y se olvida de lo material, y a veces es demasiado material y se olvida de lo espiritual, y hay que lograr ese equilibrio. Entonces, sobre todo trabajo eso, lograr ese equilibrio y aceptar tanto
la parte corporal y quererse como uno es, con todo lo que es y lo que no es, y también ir por ese camino espiritual para combinar ambos extremos, sería, ¿no? Y lograr el equilibrio. Mucho carencia económica también, y del logro de objetivos. Yo no voy tanto por temas de enfermedad, cáncer tampoco, no me vienen pacientes por ese lado, pero sí este trabajo más de introspección, que quizás es el que yo vengo haciendo y el que yo fui haciendo también. Entonces, en función de la propia experiencia, es lo que uno atrae. Claro, exactamente. Mirá qué interesante. Además, esto que estabas contando me lleva a la palabra integridad, ¿no? Poder integrar esas partes que a veces nos disociamos por ciertas circunstancias entre lo material o lo espiritual o lo económico. Mucha creencia limitante, ¿viste? El tema de cómo Claro. manejar la culpa, la responsabilidad, el sentido de la obligación, el darse prioridad, el tema del amor propio. O sea, culturalmente estamos muy afectados con eso porque nos hicieron creer de que uno era egoísta, de que hay que pensar siempre en los demás y un último en uno. Y bueno, y esos son mitos para mí, hoy son creencias que tenemos que desterrar, porque si nosotros no aprendemos a estar bien con nosotros mismos, menos podemos estar bien con los demás. Y es un trabajito, ¿no? Es un trabajo sí, que no se resuelve en una sola sesión, pero lo importante de esta terapia es que no tenés que estar meses ni años trabajando un conflicto, sino que yo creo que como mucho, que nunca lo experimenté, te diría que como demasiadas 6 sesiones, pero la mayoría de los casos entre 2 y 3 sesiones se resuelve ese conflicto con el que se planteó el tratamiento, ¿no? Qué buena aclaración, Miri, porque muchas veces nos consultan, pero ¿cuánto dura el tratamiento? Y algo que hacemos hincapié es en explicarle a la persona que nos solicita un turno por primera vez que estamos hablando de un tratamiento, justamente por eso, porque en mi experiencia también he tenido personas que en su primer sesión han destrabado algo que venían mucho tiempo trabajando en eso y no lo lograban, pero siempre hay más, como eso de la cebolla, que decíamos, las capitas de cebollas. Entonces, a veces trabaja un tema puntual, que fue por el que vino en un principio la consulta, pero vamos descubriendo otros temas o creencias, también como estabas comentando recién. Entonces, cuando la persona lo toma para cambiar su calidad de vida, para sentirse bien, para ser feliz, empieza a trabajar y siempre aparecen otros temas que pueden ser heredados así ancestralmente o que son propios, pero aparecen otros temas. Entonces sugerimos que haya un tratamiento. Es como la persona, si quiere, yo siempre digo, memoria celular es un antes y un después en tu vida, pero para lograr ese antes y después es necesario ese compromiso también de parte del consultante y del terapeuta en conjunto. Es un trabajo que se hace en conjunto. Lograr hacer un tratamiento va a mostrar justamente ese cambio que sea importante, que se note, que la persona le quede ese registro también de que a través de esa terapia lo logró. Se necesita mucho ese compromiso, porque justamente somos seres holísticos y no es solamente la información de las células, por eso estamos hablando de las creencias, de los ancestros. El ser humano es muy complejo, somos muy completos y complejos, y hay muchas cuestiones, sobre todo atrás de una enfermedad, que bueno, como yo comentaba, a mí me llegan esos casos mucho, y atrás de una enfermedad, que el físico es lo último que se enferma, ahí son tratamientos donde yo siempre les digo también que tienen que poner el cuerpo y el alma para trabajarlo, porque tocamos temas que son más difíciles. Entonces,
como el método es amoroso, la persona se va bien de la sesión, pero sí tiene que poner mucho de ella. Sí. Ninguna terapia es por sí sola mágica, no existe eso. Sí existe el compromiso y el trabajo interno, y por eso integrar también, a mí me gusta trabajar el tema de decir esto, integrar y no luchar contra algo que nos sucede. Me parece como más violento, hablando del Sí. día de hoy, de la violencia, tener que luchar contra una enfermedad, tener que luchar contra una adicción, o luchar contra un hábito, una creencia limitante. Si uno cambia la palabra, y si uno la abraza, la acepta, la integra, ahí como que se desvanece esa fuerza tan grande que era en su momento, o que se puede ver como algo atemorizante. Más que nada las adicciones, las enfermedades se pueden tomar así. Entonces, si uno va por el otro lado, como ahí bueno, decir, está bien, lo tengo que aceptar, es parte mía, es parte como la luz y la oscuridad, tenemos que aceptarlo. Desde ese lugar ya la persona, el consultante nos ayuda, hace que el tratamiento resulte más llevadero, y es como abrir la gran puerta para que la sanación ocurra. Mientras hay lucha y resistencia interna, auto boicot. Entonces ahí se nos hace más difícil, poder trabajar con un consultante así. Pero generalmente la experiencia es que las personas llegan para sanar, y por eso se genera esa confianza, y por eso lo que les contábamos antes de a distancia, cómo funciona, sin haber conocido nunca a la persona personalmente. Es muy, muy lindo lo que sucede. Para nosotras la verdad no es un trabajo No, poder, está. claro, no es un trabajo, es una pasión, como dije al principio, acompañar en estos procesos a las personas. Nosotras, esa es nuestra tarea, acompañar, escuchar con una escucha activa, mientras escuchamos la historia de la persona. Ahí estamos buscando qué protocolo hacer, cómo poder acceder a esa persona de la mejor manera, la manera más efectiva, pero a la vez la manera más sutil, para no ocasionarle más daño, más que nada cuando lo hay. ¿Sí? Bueno, hay muchos temas delicados, como el Qué abuso bueno. también. Sí, hola, ¿qué Amén, amén, tal? Rosy. Rosy, ¿cómo Buenas estás? Un tardes. placer. Muy Perdona bien. que ya intervenga a las 4:43, pero es que mire cómo están las colas allí, la fila. Está Sí. Joy, está automáticamente Antonia, está Carolina, y viene César por allí. A lo mejor te van a hacer Ah, preguntas. qué bien. Rosy, es un placer tenerte de nuevo acá con nosotros, ya Muchas compartido gracias. bastante. Me alegra, me agrada muchísimo, porque a veces nosotros vemos conferencias diferentes, pero esta ponencia de mucho conocimiento, el abordaje de una terapia. Y nosotros, como Universidad de Terapias, tú empezaste con nosotros cuando éramos Numerología Sin Frontera, abordamos Sí. ese tema porque, digamos, podemos hacer carreras como universidad con esa información que estás dando tan maravillosa. Estaba Carolina ahorita conmigo, mi esposa, acá asomada en la puerta de la oficina, escuchándote, y vi algo maravilloso hablando de las terapias. Tuve la oportunidad de crear la numerología terapéutica, y entiendo que cuando nosotros nos abocamos directamente a una terapia, el cuerpo físico viene siendo ya lo último, ¿ok? Sí. Y ahí se refleja todo el proceso. Pero cuando nosotros podemos trabajar antes de que eso suceda, es algo maravilloso. Es Mi pri- maravilloso. sí, totalmente. Mi primer paciente fue mi maestro con un cáncer tipo linfoma no Hodgkin. Le Sí. dieron 3 meses
y duró 15 años de ñapa y se casó de nuevo y se le presenté a su esposa. Entonces, Maravilloso. sí, totalmente. Entonces, por eso nace la numerología terapéutica, nace con esa experiencia maravillosa. Rosy, me alegra muchísimo. También felicito mucho al paciente que está contigo, o ya una terapeuta, o ya una ponente también para nuestro Sí. equipo maravilloso. Entonces, le entrego ya las preguntas a Antonia, porque si no, no nos va a dar No nos da tiempo. el tiempo. Muchas gracias. Un gusto y un saludo enorme a Carolina. Bendiciones. ¿Cómo no? Rosy, nos vemos en Panamá, ¿ok? Para el próximo evento. Perfecto. Sí, ahí Amén. estaré. Amén. Antonia, adelante. Bueno, las preguntas las recolectó Carolina y por eso le voy a Sí. dar a ella el pase para no perder mucho tiempo aquí conmigo. Les doy las gracias a Rosy y a Miriam por Muchas dejarnos gracias, saber Antonia. este método tan bonito, y yo lo que me quedo es maravillada cómo nuestro ser, nuestra parte santa, nuestra conexión con la fuente de Espíritu Santo, como le queramos llamar, está haciendo con todas las terapias que están hoy y este fin de semana representadas aquí, lo mismo. No importa cómo se llame, estamos viendo que lo único que hay que hacer es deshacer. Exactamente. Así que, chicas, Sabias gracias palabras. por su método, porque me parece interesante, y Carolina tiene las preguntas, así que pase con Carolina. ¿Cómo? Muchas gracias, Antonia. Claro, tu audio. Carolina, corazón, el audio. Sí, Ajá. sí. Esto Quería decir pasa, que estamos en vivo y esto sucede, es normal. Sí. ¿Ok? no, a mí me Adelante. pasa, de hecho. Me ha encantado la ponencia, que quería decir que yo realizo sanación y todos los temas de sanación me apasionan, por supuesto. En este caso estáis hablando de sanación de la memoria celular. Y yo sí quería que explicaseis un poquito más las sesiones, cómo se desarrollan, si la persona está consciente con vosotras, está tumbada, vais vosotras sacando la información, o es la persona la que os va indicando, no sé, un poquito más. Y si trabajáis temas a nivel mental, si hay algún tipo de, no sé, trastornos o, no sé, algún dolencias a nivel mental, porque si habéis dicho a nivel emocional, a nivel de ancestros, a nivel físico, pensamientos, pero lo que viene siendo ya también dolencia, un poquito estas preguntas quería que me respondieseis. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Bueno, en principio a la sesión la persona llega y nos comenta lo que necesita sanar o lo que le está sucediendo. De esa manera nosotros le vamos a indicar cómo hacer el protocolo, y tenemos protocolos que se hacen sentados, tenemos protocolos que se hacen de pie, y tenemos un protocolo que era el que nombrábamos, donde vamos a la memoria ancestral, donde se hace en camilla. Se puede hacer sentado también para la persona que no puede estar en esa posición, se hace en camilla, boca abajo, y nosotros trabajamos con la columna. Entonces, esas serían las formas de acceder. Todo con la información que la persona tenga. A veces tiene mucha información, a veces no. También trabajamos con personas que son adoptadas, donde no tienen información a nivel intelectual, pero la tienen a nivel celular. Entonces, en esos casos también. A ver a qué te refieres cuando comentas lo de psicológico, porque a mí me ha tocado casos donde he trabajado, excepto cuando la persona toma medicación neurológica o psiquiátrica, ahí es donde se dificulta para trabajar, y ahí es donde preferimos que no, y si es el caso que lo puede hacer su madre, como comentábamos, justamente ese es uno de los casos, aunque la persona sea adulta. Salvo, Sí. salvo que esté en contacto con el psiquiatra o el psicólogo y en conjunto se trabaja. También, claro. Con el apoyo médico. Gracias, Miri, por el aporte.
Sí, sí. Estupendo. Además hay muchos psicólogos también que practican este método, entonces bueno, ahí es mucho más directo. Pero sí, nosotras de hacerlo necesitaríamos ese apoyo profesional. Ujú. Estupendo. No sé si respondimos, Carolina. Si Por necesitas supuesto, algo. muy bien, muy bien. Sí, me había surgido esta duda durante vuestra ponencia, por eso, porque hablabais de que tratabais muchísimos temas y ya he visto ya hasta a nivel ancestral, ¿no? Entonces, bueno, pues para que quedase también para las personas que lo puedan necesitar, ¿no? O pues también que lo sepan. Así que Excelente. sí, perfectamente lo habéis Gracias, respondido. gracias por la pregunta. Muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo más, estamos para responderles. Bueno, ahorita deben, Sí. chancecito, quiero darle los saluditos que le están mandando las personas que están aquí Gracias. atentos, escuchando todas las ponencias, escuchándola a usted. Nos dice Netzahi Blanco Ruiz, wow, qué interesante programa. Vanessa Luna nos comenta, limpieza de nuestras células, de la memoria, qué bonito. Vanessa dice, hola Antonia, Carolina, Rosa y Miriam. Gracias. Carolina del Valle, interesante tema. Gracias, Rosy, por brindarnos de su conocimiento. Muchas gracias, Carolina. Pregunta Vanessa, ¿se puede hacer a distancia? Sí, Perfecto. eso lo respondimos, sí. Ok. Dice Vanessa, yo creo en la reencarnación. Vanessa dice, el cuerpo y nuestras células nos escuchan. Nosotros no podemos escuchar lo que nuestro cuerpo y células nos dicen con señales o dolencia. Pero por eso es que estamos aquí, estamos Claro que sí. aprendiendo a interpretar eso, dolencias a señales. Dice ella, qué bueno. Gracias. Muy bien. Quiero también recordarle a usted que está ahí viendo estas ponencias, estos presentadores, que puede compartir. ¿Para qué? Para que lleguemos a muchísimas personas más. Hay muchas personas que aún no tienen estos conocimientos, ¿no? Que gracias a Dios, la Universidad de Terapias Integrativas Espirituales UTIER nos brindan con mucho amor, buscan o llegan personas que con mucho amor también hacen estas ponencias sin ningún lucro. También agradeciendo nuevamente a los anfitriones España 2022 por permitirnos llegar a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Dice Netzahi Blanco Ruiz, súper interesante el tema. Dice alguien aquí, Rosy, es genial, me encantó el tema. Creo que es el maestro, me imagino, porque lo veo aquí en Encuentros Espirituales y Terapia. Muchas gracias. Maestra Antonia, Carolina, Miriam, Victory, algo más que quieran aportar para mientras esperamos al siguiente ponente. ¿Hay posibilidad de que mostremos un ejercicio o algo para que se puedan llevar a casa? Tenemos el tiempo. Respecto al tema que habíamos hablado, que era el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer, encontramos 2 capelinas que se pueden empezar a aplicar cada uno en su casa. Si se siente en sintonía con esto. En principio voy a elegir una que es la más amplia, abarca más temas, y es repetir la frase que les voy a decir en voz alta 3 veces. Y para poder trabajarla también, nosotros lo escribimos en un papel en blanco 3 veces seguidas, la misma frase entre signos de entre comillas. Y la frase es, abre tus alas y elévate bien alto. Esa frase se va a visualizar como si tuviéramos una capelina color plata y celeste sobre nuestra cabeza y la vamos a repetir durante 3 minutos 2 veces por día.
Se repite en voz alta 3 veces y se respira profundo. Se hacen secuencias de a 3. Y esta capelina sirve para agresiones, humillaciones, maltrato, angustia, sufrimiento, miedo, terror y pánico. No solo encausado hacia esta situación del día de hoy que festejamos como Día Internacional contra la Violencia de Género, o contra la mujer en este caso, sino contra cualquier situación en la que uno se sienta agredido física, verbal o mentalmente, o como lo vivencie, y cualquier situación de abuso, de humillación o de miedo o pánico que no pueda avanzar. Así que si quieren, repito de vuelta la frase, es: abre tus alas y elévate bien alto. Y quiero acotar, Miri, esa frase lo que haría sería sanar todo lo que Miri contó, y si lo ponemos debajo de un vaso de agua, que el agua copia la información, va a copiar esa información y el agua como conductor va a llegar a las células y va a llevar esa sanación. Así que bueno, queríamos hacerles este pequeño aporte y regalito desde nuestro humilde lugar, y más que agradecidas ambas por permitirnos estar en España 2022, compartir con ustedes y llegar a la cantidad de personas que podamos llegar para hacer nuestro aporte desde Argentina. Gracias. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se debe de colocar el papelito debajo del agua, o se debe de colocar, digamos, el papelito alrededor del agua? ¿Y por cuánto tiempo, por cuántos días se debe hacer? Bueno, perfecta la pregunta. En un vasito de agua, en 5 minutos se copia la información. Si fuera colocada el papel en una botella de agua, ahí tenemos que dejarlo más tiempo, y siempre cuidar, porque si el agua está expuesto a un lugar donde también recibe información, va a copiar también esa información. Entonces, preservarlo en la heladera o en una alacena, en un lugar cerrado, para que no copie toda la otra información. Siempre los números mágicos, 3, 7, ¿no? Si lo quieren repetir 3 días seguidos, 7 días seguidos, es buenísimo, y si uno lo hace 21 días, también sabemos el efecto de todo lo que se hace durante 21 días, que se crea un hábito. Entonces eso depende mucho de la persona, cómo lo quiera hacer, pero eso serían las indicaciones que nos gustaría transmitirles. Okay. Pero si es escuchar a sus propias células, porque cuando la célula recibe la información y siente que sanó, uno se olvida de repetirla, y ahí te das cuenta cómo se produjo el cambio. Gracias, Miri, es verdad. Gracias por la observación, muy importante, porque en veces nosotros hacemos cosas y de repente no ponemos atención y creemos de que no funcionó, pero somos nosotros los que nos cerramos también. Claro. Tenemos que aprender a sentir el cambio, ¿no? Cuando nos proponemos algo en esta, digamos, por ejemplo, ahorita cuando hagamos la intención, no sé si lo digo bien, de colocar el papelito en el agua. Es lo que más importa, o sea, compromiso, como decía Ro, y en la responsabilidad frente a esto de parte nuestra. Cuando queremos sanar, tenemos las herramientas, pero hay que querer, porque si no, el terapeuta no hace el trabajo por el paciente o el cliente, lo hace la persona. Nosotros guiamos, acompañamos, sostenemos, pero no podemos hacer el trabajo por la otra persona. Solo estamos ahí dándole las herramientas y los recursos para que ayudarlo a resolver el conflicto, porque solo no puede, pero no es de parte nuestra que lo resuelva. Ok, gracias por la explicación. Maestro. Esto sucede muy normal. Ok, estamos en vivo.
Nos quedamos encantados con Rosy, con las terapias, con la información y también, si no me equivoco, con Mayra, ¿no? Miriam. Con Miriam, ok, nos quedamos muy encantados, así que después con calma, Rosy, las llamo o te llamo Rosy, nos comunicamos y vamos preparando algo maravilloso para Panamá, porque realmente son cosas que valen la pena y hay que seguir, todo vale la pena, pero le enfoco un poquito a la información que están dando porque es de mucho, digamos, crecimiento y de mucha información, y no solamente de mucha información, sino que ustedes se abrieron a enseñarlo también, porque hay muchas personas que hacen una ponencia solo para buscar consulta, y perdónenme lo que diga eso, pero ustedes automáticamente hicieron algo para enseñar, y aquí tengo el teléfono a reventar de muchas personas pidiéndome información. Bueno, ya se la vamos a dar. Entonces, Gracias. Rosy, Luna y también Miriam, bienvenidas a la tribu. Gracias. Entonces, estamos hablando. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos porque ya tenemos listo y preparado nuestro paciente que está por allí, César Augusto Gómez. Ya viene. ¿Ok? Vamos entonces al corte. Gracias. Ya regresamos. Gracias.